El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué hermoso poder en esta hora compartir la palabra de Dios. Cada vez que la compartimos, nuestro anhelo en el Señor es que tú puedas crecer, que tú te puedas fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Damos gracias a Dios por un nuevo día y vamos a empezar orando y pidiendo a Dios que tome control de esta transmisión, que tome control de nuestra mente, nuestros labios, para que Él fluya a través de nuestra boca. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias por permitirnos venir ante tu presencia con acción de gracias. Y venimos ante ti con acción de gracias porque tú eres la fuente inagotable. Tú eres la fuente que produce vida. Y esa vida la das en abundancia. Yo clamo por cada persona que me va a ver y me está viendo, para que en esta hora pueda sentir el poder de tu gloria, pueda sentir un abrazo de tu presencia, que se vaya toda angustia, toda zozobra. Que en esta hora, Padre, cualquier enfermedad que esté atormentando sus vidas, sea reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad. Se va ahora mismo de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda dolencia, todas aquellas partes afectadas del cuerpo, ordenamos por el poder creativo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que comiencen una restitución, que comiencen una restauración, que comiencen nuevamente a ser creados si falta alguna parte. Oh Padre, clamamos a ti. Creemos que tú eres un Dios que sanas, que salvas y que das poder a todo aquel que te pide. Te damos gracias por este tiempo, por este programa, y pido tu dirección, pido tu guía, pido que tú te reveles a mí, para que podamos compartir tu palabra, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Es muy grato para nosotros que nos acompañes a estudiar la palabra de Dios. Hoy nuestro tema, las piedras. No vamos a hablar de ladrillos, no vamos a hablar de estructuras, sino de piedras. ¿Sabías tú que en Israel abundan las piedras? Y es que las piedras tienen un valor importante para Dios, tanto así que tú eres una de ellas. El templo de Dios se construye con piedra, no con ladrillo, no con cemento, no con paja, sino con piedras. Abre tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20. Y dice la Biblia: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Por eso, tu razón de ser. Si Cristo es la piedra fundamental, la piedra del ángulo, la que cierra la edificación, tú eres una piedra viva. Y Dios dice que ya no somos extranjeros. Un extranjero
es la persona que por más que quiera pertenecer a un país, siempre va a tener una connotación de su nacimiento y va a marcar su identificación. Si tiene una ciudadanía de otro país, debe pedir al país donde desea ser ciudadano que le den o le accedan poder ser un extranjero nacionalizado. Pero Dios dice que ya no somos extranjeros y usa una palabra advenedizo. Quiere decir que tú ya no eres una persona que entras por lástima, ya no eres una persona que te van a juzgar, sino Dios dice que eres un ciudadano de los santos. Y me llama profundamente la atención que Dios hace al creyente, al cristiano, un miembro de la familia de Dios. Siéntase orgulloso por pertenecer a la familia de Dios. Así que este pasaje nos lleva a pensar en lo que Dios pensó cuando creó al hombre. A veces predicamos que cuando Dios creó toda la creación pensó en el hombre. Y nos equivocamos porque la Biblia nos habla que Dios no pensó en el hombre, sino pensó en tener una familia. Y a lo largo de la Escritura hemos visto cómo Dios ha querido habitar con el hombre. Ha querido estar con el hombre. Se construyó un tabernáculo, luego se construyó un templo, y hoy, a través de Cristo, somos miembros del templo que Dios está construyendo. Dios está construyendo un templo y lo está haciendo a través de piedras. Pero la iglesia no ha entendido que como cuerpo de Cristo, como una sola unidad, como un cuerpo, no ha entendido la importancia de su razón de ser y existir. La iglesia tiene una razón de ser y existir. De ser porque fue extraída del mismo cuerpo de Cristo. Tú dirás, pero qué locura habla. Cuando leemos Génesis capítulo 2 y vemos cómo Dios crea al hombre y del hombre, de una de sus costillas, extrae y crea a la mujer. Y han salido miles de predicaciones de cómo el hombre debe amar a su esposa, porque es carne de su carne, huesos de sus huesos. Y yo decía, ¿cuál es la aplicación espiritual? Y al venir a Efesios, encuentro que la aplicación espiritual, y lo dice Efesios en el capítulo 5, versículo 20, si no estoy mal, que Dios de su cuerpo, cuando la lanza de aquel soldado traspasa su costado, nace la iglesia. Y tú dirás, pero ¿qué locura es esta? No es ninguna locura. Dios, a través de Cristo, ha creado a la iglesia, y muy claramente lo dice Efesios capítulo 5. Y hoy, hablando con el profeta George, veíamos cómo el Señor ha hecho, y ya al final de la carta, que la iglesia sepa valorar no solo la obra de la cruz, sino la posición que hay dentro del cuerpo. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 5, no está ahí, versículo 28, Efesios 5, 28, léelo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Mire que la Biblia habla de una sola unidad.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por eso cuando alguien dice que no es su esposa, como a alguien le decíamos, es que es su esposa, dijo, no, no es mía, es de la mamá. No, es su esposa porque es de su propio cuerpo. Usted dirá, pero ¿cómo va a hablar locura si ella nació en tal lado y ya en tal otro? Cuando tú te casas, te conformas y te formas y te transformas en un solo cuerpo. Por eso la Biblia es clara en decir, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Luego dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y mira lo que dice Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Ahí está en Efesios. Efesios 5:30. Y no incidentalmente, o como se podría decir, en semejanza o repetición, se le dice lo mismo que Dios le dijo a Adán cuando le entrega a Eva. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando le entregó a Eva? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esto lo dice Efesios capítulo 5, versículo 31. Así que la iglesia, las piedras, no han entendido la razón de ser. No lo han entendido. ¿Por qué? Porque su razón de ser les hace ser extraída del mismo cuerpo de Cristo. Si Cristo es la piedra, tú eres una piedrecita. Por eso, ahora sí comprendes lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. De esta piedra, o piedrecita, la piedra, la afirmación, eres el Cristo, Él es la piedra que desecharon los edificadores, es la piedra del ángulo. Estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Así que hay un gran valor en que tú seas cristiano. No solamente porque te escapas del infierno, no solamente porque te escapas de un juicio, no solamente porque vas a tener vida eterna, sino porque formamos la iglesia de Cristo. Y la razón de existir, porque solo Cristo la sustenta. Así que tú como cristiano eres sustentado por Dios. Y la iglesia ha perdido. Cuando hablo de iglesia, no hablo de una denominación, aunque muchos creyentes creen que es la denominación. Entonces la denominación tal se va a salvar porque está en lo cierto doctrinal, en su revelación de la palabra, en sus obras, en todo va a ser salva. Y la iglesia tal no, porque consideramos a través de la doctrina y a través de la perspectiva y de las obras que no. Porque creemos que fulano es un pecador y sultano es otro pecador. Déjame decirte que nuestra razón de ser no es en matarnos entre nosotros. La razón de ser del creyente es impactar a un mundo que necesita. Entiéndelo. Tú que me ves, que quizás mueves tu dedo y caíste, tú necesitas salvación. No es opcional. No hay ofertas del cielo para ser salvo. No. Tú necesitas ser salvo. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Venir a Él. Ser parte de su pueblo. Ser parte de su familia.
Así que la unidad de la iglesia o las piedras, más bien hoy parecen no una edificación ni un templo, sino un montón de piedras. Hace poco visitábamos un lugar de mi suegro y le pregunté, y esas piedras, me dijo, yo las compré. Y así, semejante a ello, parecen los cristianos. Hoy vemos muchos Ferraris. Sí. Y un Ferrari cuando sale todo el mundo lo ve, impacta, todo el mundo sabe del valor que tiene. Y hoy hay muchos Ferraris. Y en la ciudad de Bogotá uno los alcanza. Imagínese, uno en una Kia, en un Suzuki, en lo que tú tengas, un Renault, alcanzas un Ferrari. Y lo alcanzas, valga el ejemplo que colocó mi profesor, porque se atascan en el trancón, porque hay una luz que los detiene. Y puede ser el carro más valioso y desarrollar, ¿de cuánto? Creo que o en un segundo, 100 kilómetros alcanza a desarrollar. Dos, ¿cómo, hijo? 3 en promedio y 1.5. O sea, alcanza en un segundo, 2 segundos, 100 kilómetros. Pero en un trancón no lo hace como los demás. Como un vehículo que debe desarrollar la velocidad a través de la distancia. Un montón de piedras es lo que hoy se ve. No se ve el templo que Dios ha deseado construir. La iglesia. Primera de Pedro 2:4. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:4? Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Dios, ¿qué está construyendo? Un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Mire que la Biblia es constante y reiterativa en Jesucristo. Si nos apartamos de Jesucristo, empezaremos a sacar 5 pasos para el éxito. Y el Señor dice, no, no hay pasos, mírame a mí. Los discípulos dijeron, queremos ser limpios. Y Él les dijo, ya son limpios por la palabra que les hablo. Y Dios está diciendo, acérquese a Jesucristo. Él es la piedra viva. Acérquese a Jesucristo. Ustedes son sacerdotes especiales por medio de Jesucristo. Así que aquellos que pelean por la pureza espiritual y hacen un alejamiento para no contaminarse con aquellos que consideramos impuros, con aquellos que consideramos adúlteros, entiende que el templo no se construye con obras. El templo de Dios no se construye con prácticas humanas. El templo no se construye por razonamientos, por tener la mejor interpretación. El templo se construye porque tú entiendes que eres una piedra viva y que tienes un valor en Cristo porque te acercas a Él, que es la piedra principal, la piedra especial, la piedra que Dios eligió. Y dice Efesios 2:20 lo siguiente.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, hemos venido hablando de la introducción para poder entrar a estudiar la carta a los Efesios. No la hemos terminado porque debo situarte en lo que tú eres, para que cuando tú entiendas lo que tú eres, comprendas lo que Dios hizo por ti, lo que Dios busca de ti, lo que Dios desea alcanzar a través de ti a un mundo perdido. Y no hemos entrado en materia porque debemos analizar todo el contexto escritural de 4 cartas. Recuerda que Efesios hace parte de 4 cartas que el apóstol escribió, el apóstol Pablo, aunque muchos ponen en tela de juicio si escribió o no escribió por el contexto o el lenguaje usado, que es totalmente para muchos comentaristas, teólogos, diferente a todos los escritos del apóstol. Pero si vemos un paralelo entre Colosenses y Efesios, no vamos a ver ninguna diferencia. Por el contrario, pareciera que Efesios es la copia de alguien de Colosenses. También eso lo opinan algunos comentaristas y teólogos. Y te debo hablar así porque tú escucharás algún día a alguien diciendo, pero es que Efesios no fue escrito a los Efesios, sino le pusieron a los Efesios. Sí, no existe en el manuscrito original, no lo existe, pero hay bases para hablar de que fue escrita a los Efesios. Pero sin interesar eso, el contenido de la carta es para los colombianos, es para los americanos, los norteamericanos, porque también nosotros somos americanos, pertenecemos a América del Sur. Los norteamericanos, Estados Unidos, es escrita para los guatemaltecos, los peruanos, ecuatorianos, venezolanos, porque en sí la carta escrita original dice a los fieles, a los santos que están en. Eso sí lo dice la carta. Hay un paralelismo importante entre Efesios y Colosenses. Pero recordemos que las 4 epístolas, llamadas las epístolas carcelarias o escritas en el cautiverio, nos hablan del protoevangelio. En sí, las 4 cartas hablan del protoevangelio. El protoevangelio es el misterio que Dios pronunció cuando el hombre recibe su castigo por la desobediencia a sus mandamientos. Y eso lo encontramos en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice Dios claramente, y le ratifica al hombre el día en que recibe la retribución por su desobediencia, y estando el hombre todavía en el huerto del Edén, se le dice al mismo diablo el misterio de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le anuncia a Satanás su derrota. Y Dios lo anuncia por medio de ¿qué? De la simiente de una mujer.
O sea que a través de la mujer viene la salvación, sí, porque la mujer representa a la iglesia. ¿De dónde salió la mujer? Del hombre. ¿El hombre puede procrear? Pues no, puede engendrar, pero la mujer es la que puede concebir, puede dar vida. La iglesia está para dar vida. Por eso Cristo le dice a Satanás, mira Satanás, va a haber una enemistad entre ti y la mujer. En otras palabras, a través de una mujer va a venir la restitución de la autoridad que tú robaste hoy al hombre. Y entre tu simiente, o sea, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Por eso hay oposición cuando tú recibes a Cristo y tu familia es inconversa. Porque hay una guerra. Pero Dios dice, el final será el siguiente. Tú le morderás el calcañal, o sea, producirás una herida, pero esa herida no es de muerte. Mientras que la simiente de la mujer sí te va a herir y te va a herir en la cabeza. Cuando a alguien se le golpea en la cabeza es porque se ha declarado una muerte fulminante. Así que ese protoevangelio es la mención preliminar del evangelio que hace mención a la promesa o a la manifestación de la gracia que vendría el ungido de Dios, el Salvador, el Mesías. Así que las cartas del evangelio del cautiverio, que no están dando en sí una respuesta a alguna pregunta como Corintios, como Romanos, como Gálatas, que habla acerca de la ley, la gracia. No, estas cartas en sí encierran a Cristo, el misterio, y la iglesia, el misterio. El primer Adán, creado, vivificado, que viene a ser el segundo Adán vivificante, y su iglesia. Entre la piedra principal del ángulo y las piedras vivas. Entre el Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo. Así que las 4 cartas encierran en sí un solo mensaje que empieza en Cristo, que lo habla Colosenses, continúa con el nacimiento de la iglesia, la mujer, explicado en Efesios, y luego comienza a decirle al creyente cómo debe ser su andar. Porque si alguien anda en Cristo, primero anda para luego poder vivir. Tú no puedes quedarte parado en la puerta de tu casa y disfrutar desde la puerta el sofá o sentarte en el comedor. Debes entrar, debes caminar. Así le pasa a mucho creyente. Se ha quedado vislumbrado con todo lo que hay dentro, pero aún permanece en la puerta. No. Dios le dice, anda. Y eso lo dice Filipenses. Y luego le dice, vive. Y eso lo dice Filemón. Miremoslo en detalle. Abre tu Biblia, por favor, en Colosenses. Colosenses nos presenta a Cristo, la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia, la piedra principal. Y todo Colosenses hace su énfasis sobre el misterio Cristo. Y lo hace más que sobre la iglesia. Colosenses 1, 15 y 18. Leámoslo, por favor. Colosenses 1, 15 y 18. Y dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creados o creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es desde el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses, capítulo 1, versículo 24 y 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Mire que Colosenses habla de Cristo, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si tú ves Cristo preeminente, Colosenses 2, 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Habla de quién? De Cristo. Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, está diciendo que la persona de Jesús, el Cristo, está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora mira lo que dice Colosenses 3:1. Te estoy hablando de Cristo, descrito como el misterio de Colosenses, la epístola, la carta. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si tú notas la preeminencia que se acentúa en la epístola o carta a los Colosenses, es Cristo. Ahora miremos Efesios. Estamos hablando de la introducción, no hemos entrado a explicar. Pero Efesios nos presenta la iglesia, que es su cuerpo. Esta es la iglesia invisible de Cristo, que es la cabeza visible de Dios. Efesios 1, 4 y 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si tú ves el lenguaje que empieza a usar el apóstol, ya no es Cristo quien predomina, sino la iglesia que fue escogida en Cristo
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto no es por el obrar, no es porque leas la Biblia, ya te lo voy a explicar a su tiempo, no es porque ayunes, no. Yo oro y ayuno porque debo ser constante y agradecido por medio de aquel que me llamó, para que mi carne mengüe y Él sea glorificado y tome la preeminencia en mi vida. Sigamos leyendo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora mira lo que dice Efesios 1, 7 y 9. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién? La iglesia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién toma fuerza? La iglesia. Efesios 1, 17 y 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire que hay un acentuamiento en este pasaje que cuando te lo explique, yo creo que tú ahora sí vas a entender y te vas a valorar como la piedra que debes edificar el templo de Dios. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El cuerpo toma fuerza en Cristo, que es la cabeza, pero la iglesia se destaca en su avance frente al mundo, tomando como cabeza la predicación y el anunciar la salvación, haciendo como una madre hace de concebir un hijo. Y eso tú tienes que tenerlo muy en cuenta. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Valórate un poquito. No andes mendigándole al mundo. Pero eso lo haces por tu falta de conocimiento. Mira lo que dice Efesios 5:21, termino con él. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mira la semejanza que hace el apóstol. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora vámonos a Filipenses. Filipenses nos habla ya de esa iglesia que nace del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Y Filipenses nos habla del cristiano viviendo con Cristo como el elemento dinámico de la vida. O sea, Cristo no solo es la cabeza, sino que es el que produce la vida en tu vida. Pero si tú no conoces tus derechos, es porque nunca has practicado tus deberes. Un derecho se constituye cuando tú cumples tu deber.
Ejemplo, mi deber es pagar la luz. No la pagué, me la cortan. No tengo derecho a la luz. Voy y pago. ¿Y qué hacen? Colocarme en el alumbrado. Porque cumplí mi deber. Tengo un derecho. Así es la vida cristiana. Tu deber es saber quién eres. Tu deber es saber de dónde naciste. Tu deber es saber quién te compró. Y no solo te compró, sino te dio la vida y naciste a la luz a través de la lanza en el costado. Así que Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás en un problema, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si estás en una adversidad, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tu andar es, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ese vivir tiene que ver con tu andar. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vayas a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, o sea, tu andar. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Filemón nos presenta un solo capítulo. Filemón. Un solo capítulo. Nos presenta la vida cristiana en acción en una sociedad pagana. O sea que te dice tu vivir. Filemón 1:5 y 7. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos tu convivencia, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, tu vivir. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortados los corazones de los santos. Tu vivir. Filemón 1:17 y 18. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea que ya toda rivalidad debe desaparecer del cuerpo. ¿Será que esto es cierto? El paralelismo. Miremos si lo alcanzamos a ver rápido. El paralelismo es un modo de conclusión que ofrece características e ideas que explican la particularidad de los hechos que une a Cristo y la iglesia. ¿Une a quién? A Cristo y la iglesia. Cuando en un matrimonio hay un complemento, se llega a pensar lo mismo a la distancia. Se llega a hablar lo mismo, a comprender lo mismo, a trabajar por el bienestar de la familia. Y eso es lo que Dios dice. Se explica a través del paralelismo entre Colosenses y Efesios los hechos que unen a Cristo y la iglesia, a la cabeza y el cuerpo, a la construcción del templo por piedras vivas y la piedra del ángulo, entre el segundo Adán y la costilla, la iglesia. Y ese paralelismo es el siguiente. Miremos. Colosenses 1:1 dice, Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Mire que Pablo le da el crédito ¿a quién? A Cristo. En Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mire que en Colosenses él dice, yo vengo a hablar
por la voluntad de Dios. Soy el apóstol de Cristo. Voy a presentar a Cristo. Pero ya en Efesios le dice, sigo siendo el apóstol de Cristo. Vengo por la voluntad de Dios, pero voy a hablarle a santos y a fieles. O sea que una persona puede recibir la salvación y no ser fiel a esa salvación. Sí, la Biblia lo dice. Un cristiano puede ser cristiano, pero no estar convencido de sus principios y su norma de conducirse como cristiano. Sí. ¿Puede un cristiano estar cometiendo actos de pecado porque no conoce o no ha querido entender el evangelio? Sí. Pero no debe ser así. Colosenses 1:3. Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos. Ahora dice Efesios 1:15: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, varios comentaristas, al ver este paralelo, son 69 versículos. Mi hijo dijo, ¿pero tanto? Le dije, sí, son 69 versículos que tienen un paralelismo o una semejanza. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, o sea, Cristo. Ahora, ¿qué le dice a la iglesia? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire que el apóstol, tanto en Colosenses como en Efesios, ha hecho varias oraciones. Particularmente en Efesios ha hecho 3. Pero vemos que en Colosenses también el apóstol ora. ¿Cuál era su oración? Dice Colosenses 1:9. Por lo cual también, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora dice Efesios 1:8 y 9. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire que Cristo ya se hace real en la iglesia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Seguimos con el paralelismo. Colosenses 1:11 y 1:12. Fortalecíos, dice Colosenses, con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y Efesios 1:11 dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si tú ves hasta ahora este paralelismo, lo que hace el apóstol es mostrar a Cristo. Cristo en todo su esplendor. Cristo la cabeza. De hecho, de la cabeza es donde salen todos los comandos para guiar el cuerpo.
Porque ningún cuerpo o ningún miembro del cuerpo tiene voluntad propia, ¿o sí? A menos que haya sufrido una lesión y se haya roto alguno de los tendones o alguna articulación que le haga tener un movimiento voluntario. Hay personas que uno está hablando con ellas y tienen tics porque han sufrido de un problema. Pero una persona que está conectada todo su cuerpo al cerebro que está en la cabeza, de hecho en la cabeza que están, ¿cuántos sentidos tenemos? 5. ¿Cuántos hay en la cabeza? 1, 2, 3 y 4. Claro. 4 porque están los ojos, los oídos, la nariz y la boca. ¿Y cuántos sentidos tiene el cuerpo? 1, manos y pies. No más. Y aún las manos, porque no, yo no sé, me perdonan, pero el que tiene boca se equivoca. Uno con las manos toca. ¿Pero por qué las manos no tienen ojos? Porque lastimaríamos a los ojos. Así que Cristo es los ojos de la iglesia, la nariz, la boca y los oídos. Y a la iglesia le corresponde ¿qué? Obedecer. Pero hoy la iglesia quiere ser cabeza, quiere ser ojos, quiere ser oídos, olfatean el pecado de otro. Huele a pecado, no se junte con él. Huele a pecado. Sí, hay muchos así. Otros no, yo no me junto porque es que él piensa diferente. Pero piensas diferente ¿por qué? Porque la gente no se ha encargado hoy de dar doctrina. Solo queremos emociones, solo queremos que la gente diga, oh, mi hermano, yo te voy a decir, solo queremos eso. Pero no queremos ir al fundamento de la palabra. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo cual agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Al Padre. Sí. Así que digan, es que yo no creo en la Trinidad. Hasta han salido judíos negando. Perdóneme. Judío que se reconozca sabe que Dios Padre llamó a la nación de Israel como su pueblo y su esposa. Y Cristo ha venido a la tierra a buscar una esposa y la está preparando para luego venir nuevamente y tomarla, mientras que Dios a Israel lo tomó como su esposa. Dios no vino a buscar una esposa porque tiene una esposa, la nación de Israel. Por eso su trato con ellos. Y hay un paréntesis, se abre. Viene el hijo a buscar la esposa del padre y no la halla. Así que se abre una brecha para que Cristo pueda constituir la iglesia, el templo de Dios, las piedras que se unen. Y si tú miras, todas las piedras no son iguales. Hay unas piedras que le sacan a uno la piedra y se cumple lo que dice la Biblia: piedra con piedra se liman. Hay hermanitos que son una bendición, que critican más, que buscan la caída, que buscan la comparación. Pero Dios las puso para construir un templo. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Mire que Colosenses dice que ¿quién es la cabeza? Cristo. ¿Sí o no? Y la cabeza somete bajo sus pies, o sea, la iglesia, todas las cosas. De tal forma que le dio por cabeza
sobre toda cosa a la iglesia. No es que la iglesia se constituye en cabeza, no. Si un pie pisa una cabeza, el pie que toma preeminencia sobre esa cabeza que pisa. La iglesia está pisando hoy con paso firme. Me callo. La cual es su cuerpo. Mire que Colosenses dice, Cristo es la cabeza. Cristo es el primogénito. Cristo es la preeminencia. Así le agradó al Padre. Y en Efesios dice, esa cabeza somete las cosas bajo sus pies. Y lo da por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué? Porque Cristo es la preeminencia. Colosenses 1:20. Y por medio de él, ¿de quién? De Cristo. Reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, Cristo reconcilia al mundo con Dios. ¿Qué hace la iglesia? Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Colosenses 1:21. Y no vamos en la mitad. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Dónde está el problema? Léalo, en vuestra mente. Haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado. O sea que un cristiano que lee todo el día el Facebook, que lee todo el día las redes sociales, que lee todo, escucha todo el día esas alabanzas nostálgicas o rancheras, que todo el día se la pasa escuchando noticias y viendo que esta situación como está. Oh, está duro, hermano, está duro. ¿Dónde tiene el problema? En la mente. Ahora Dios, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Dios a aquellos que tienen su enemigo en vuestra mente y hacen malas cosas, malas prácticas? Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, Dios te está diciendo, deja de escuchar esas alabanzas nostálgicas, esas alabanzas rancheras, que lo único que te hacen es apegarte al mundo y volverte un almático. Y escucha la prédica del pastor que te dice, hermano, tú puedes. Oh, todo lo que te propongas lo logras. Porque el Señor está contigo. Pero tiene su mente atestada de basura. Porque lo único que ha comido es basura. Dios le dice, para. No, eso era otro tiempo. Porque Dios te hizo, antes eras un enemigo. Ahora eres un amigo. Eras un extraño. Ahora perteneces a mi cuerpo. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Eso hizo Cristo. Ahora que Cristo pide de la iglesia, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Por qué? Pues porque la cabeza ve al cuerpo y dice, hoy estoy bien, ¿o no? Presentársela a sí mismo, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque Él
por medio de su cuerpo de carne. O sea que Jesús se hizo hombre. Jesús tuvo carnecita y huesitos. Jesús fue concebido, no engendrado, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la madre. ¿Sí? Yo ya te expliqué en una prédica pasada cuándo fue engendrado. ¿Cuándo fue engendrado? No en el vientre de María. Ahí fue concebido. Nos fue dado, un niño nos fue dado, dice Isaías, príncipe de paz. Fue engendrado cuando participó de la muerte. Muerte física, muerte espiritual. ¡Ay, no! Sí, eso lo dice la Biblia. Y volverme a devolver, no. Mira la prédica, yo no me acuerdo el título de esa prédica, hijo. Yo no me acuerdo, pero fue de Jesucristo, hablamos de Jesucristo. Duramos como 10, 12 programas acerca de la muerte espiritual que Cristo practicó. Por eso él dijo, no Padre, sino Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, hubo un alejamiento de Dios Padre para con su Hijo a causa de que en él se efectuó el pecado del mundo. No fue pecado él, no. Se efectuó, se cargó, se le puso, se le impuso la enfermedad. Él estuvo enfermo, por eso murió. No, hay que leer la palabra. Por eso conviértete al Señor. Él te quiere salvar. Y vámonos con 5:26. Ya para ir terminando porque ya me pasé, creo. A fin de presentársela a mí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Colosenses 1:23, y todavía nos falta. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Mire el secreto. No es escuchando la prédica que tu alma la suba a la estratosfera y tú salgas recargado. Ay, salí hoy, tóqueme. Pero cargado de pecado. No. Dios dice que permanezcas en la verdad. Que te fundes y te firmes en la fe. Y que no te muevas de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y mira lo que dice Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Cuál poder? Demostrarte una verdad, de que tú te aferres a esa verdad, de que tú te cimentes en la verdad, de que no te muevas de esa verdad que es la esperanza del evangelio y que escuches doctrina. Lee las cartas. Sí, pero tú quieres los salmos. Salmo 91. Ay, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Uy, esa hermana, Padre Celestial. No, estás en pecado, en laxivia. No. Cuando tu seguridad está en el Señor, mira, puede pasar lo que pase. Dios nos guarda. Dios nos protege. Y si no, pues nos fuimos con Él porque ya fue su propósito y cumplimos un propósito en la tierra. Hay tanto, todavía nos faltan poco de versículos, pero dejemos algo para el jueves. Nos faltan todavía 5 hojas. Dejemos para el jueves, Dios mediante. No te pierdas la continuación de esta hermosa palabra. Mira, uno comete errores en la vida por no tener doctrina. Alguien me dijo, mira, tú has cambiado. Le dije, sí, desde que empecé a recibir doctrina. Mi vida cambió. Ya, por lo menos, gracias al Señor, he podido controlar, silencio Naomi, un poquito mi carácter.
Y ahí vamos creciendo en el Señor. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Mi objetivo no es que tú digas, ay, ¿cómo conoces? No, mi objetivo es que tú aprendas y que digas, Señor, verdaderamente tú cómo hablas. ¿Tú cómo hablas? Yo no pretendo que tú me mires. Mira la Escritura. Mira la palabra. Quizás nos equivocamos. Y de hecho las traducciones de la Biblia se han equivocado. La Reina Valera. Por eso uno debe ir a la fuente. A las palabras griegas, hebreas. Para poder extraer. Ya hay tanto conocimiento y Dios ha revelado tanto su palabra que es fácil hoy comprender. Pero si tú prefieres quedarte en tu Facebook, quedarte en tu red, quedarte en todo eso y escuchar así a una persona diciendo, uy, no, qué religioso, uy, ese man sí tiene un lavado de cerebro. No, Dios te ama y Dios te quiere cambiar y Dios quiere que lo conozcas a Él. Nadie va a un colegio para pasar por Él. Por lo menos sale leyendo, ¿sí o no? Y escribiendo. Pero no es igual. Métete con Dios y escudriñemos su palabra. Si Dios permite, nos vemos el jueves. Si este programa es de bendición, compártelo a otro y así podremos aprender de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.